saben que sí es muy importante para mí que estén aquí, ¿no? Y bueno, a las personas también que llegaron a presenciar este acto, ¿no? Bueno, voy a empezar a hacer la presentación de la propuesta. El título pues, está allí, traigo una presentación en video, entonces voy a pedir que estén pendientes allí porque va a correr solito, nada más. Bueno, lo que voy a conversar aquí es básicamente describir lo que está pasando en las realidades corporales, no solamente en Colombia, sino en el mundo. A partir de eso, pues hay unas institucionalidades lo que están haciendo a la par de eso y todos los avances teóricos que vienen desde las ciencias sociales, desde la educación y desde la educación física, para finalmente formular una propuesta formativa en investigación que acuda a los patrimonios corporales ancestrales, que es la propuesta específica que, digamos, a partir de esta realidad estoy tomando para traer como profesor, como investigador de la licenciatura. El objetivo que persigo con esta propuesta es básicamente fijarse en esos avances en esos cambios, en esos giros que están teniendo las teorías de las ciencias sociales, las teorías de la educación, las teorías de las corporalidades, hacia las contemporanizaciones de las estéticas, de las artes y de las, digamos, del movimiento en general, ¿no es cierto? Para eso pues hemos acuñado con un grupo de personas, me voy a permitir nombrarlo en plural porque somos varios, en términos de patrimonios corporales ancestrales, a partir de una figura que circula allí desde la UNESCO. Hay una Convención Internacional de Patrimonio Cultural y uno de esos patrimonios acude a la noción de patrimonio cultural inmaterial. Dirán, bueno, pero pues es como una incoherencia porque a veces estas propuestas que vienen por otros lados pues como que cuestionan este orden mundial a veces, ¿no? Pero lo que estamos convencidos es que hay que aprovecharlo, ¿cierto? Y en este caso aprovecharlo de este concepto que ya es válido a nivel de la Convención de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. El problema es que en estos patrimonios culturales inmateriales las corporalidades no están evidentemente reconocidas, sino como que las danzas, por ejemplo las estéticas corporales, la pintura corporal, entran dentro de todo un menú, ¿no es cierto?, como patrimonio cultural inmaterial, pero que no está considerando lo que hace parte de lo que hacemos nosotros aquí en una facultad de educación física. Es todo el asunto del cuerpo, de las estéticas del cuerpo, del movimiento, del deporte, de la recreación. Y por otro lado, estamos tomando el concepto del cuerpo, más específicamente el concepto de cultura corporal, que viene de las ciencias sociales, ¿cierto?, que viene de la antropología, sobre todo, en el que básicamente lo que se dice es que el cuerpo es una manifestación del contexto cultural en donde vive, ¿cierto? Entonces, este concepto de cultura corporal viene a controvertir lo que había sido objeto de estudio de las ciencias sociales como cultura, ¿cierto? Y empieza a haber toda una conversación entre estas dos tendencias, ¿cierto? Al haber esta conversación, entonces es donde como observadores de las cotidianidades, como practicantes de las cotidianidades, revisores de las historias, proponemos el concepto de patrimonios corporales ancestrales, que se parecería un poco a la noción de culturas corporales, sobre todo de una autora de la Universidad de Antioquia precisamente, que se llama Rubiel Arboleda, también antropóloga, también educadora física. Ella, pues a partir del concepto de culturas corporales, lo que quiere decir es que el cuerpo está marcado por esas estéticas de la cotidianidad, sobre todo el fenómeno de la violencia, que es el que estudia ella, y digamos, formula su propuesta conceptual. Aquí, pues, básicamente lo que estamos considerando como patrimonios corporales ancestrales es que son las herencias que tenemos, las herencias de unas memorias que están allí en nuestros cuerpos, que responden bien a unos contextos culturales de acuerdo a cada tiempo, pero que hoy, por ejemplo, muchas prácticas contemporáneas han estado tomando o alimentándose de allí. En un momento dado,
¿no? A partir de la llegada de Europa a América, con todo el proceso de invasión, de conquista, de colonización, empezaron a utilizarse estos patrimonios corporales ancestrales para folclorizarlos y hacerlos parte, ¿no es cierto?, de la pertenencia a una nación, ¿no? De allí pues vienen todas las prácticas de las danzas folclóricas, todo el asunto de la música por las regiones, todos los, digamos, todos estas memorias que recogieron, por ejemplo, autores como Guillermo Abadía Morales, como Javier Ocampo, que recogían a nivel nacional todo lo que pasaba en el país como folclore, ¿cierto? Pero que de verdad respondía a esto que llamamos patrimonios corporales ancestrales, unas herencias que tenemos desde hace miles de años. Básicamente nos aventuramos por este camino porque en este momento estas identidades nacionales están en decadencia, las fronteras están cayendo, ya no nos van a seguir desapertradas en sus países. Me enteraba hace 3 días que ya no nos tienen para ir a México ni a Guatemala, por ejemplo. Las fronteras están cayendo. Asimismo, las identidades nacionales están cayendo. Mucha gente está acudiendo hoy a estas nuevas búsquedas identitarias, como pertenecer a una barra de fútbol, como pertenecer a una tendencia, por ejemplo, a la cultura de la música rap, por ejemplo, no sé, estoy diciendo cosas, ¿no? Pero es decir, este panorama es el panorama propicio para analizar este tema. Sin embargo, hay otra, digamos, fruto de toda la herencia multiculturalista que tenemos. Hemos encontrado el término etnofagias a partir de 2 autores, un autor mexicano, Héctor Díaz Polanco, y un autor boliviano, Félix Paxi, que lo que dicen es que si bien hoy en día los herencias ancestrales están circulando por el mundo en tanto reconocimiento de lo étnico, lo que pasa es que estas herencias étnicas, estas herencias culturales, están empleándose hoy en día para alimentar paradójicamente al mismo sistema universalista. Lo dicen estos autores, la misma, digamos, globalización está siendo alimentada por eso. Por ejemplo, el sistema económico, el sistema mundo, viene en decadencia también, y ante esta urgencia, ante esta caída, pues se está aprovechando estas digamos, nuevas ancestralidades que están apareciendo. Vemos hoy en día que la gente acude al chamanismo, a las prácticas neoétnicas, por ejemplo, para tener digamos, una pertenencia ante la caída de esas pertenencias nacionales, ¿cierto? Nos preguntamos entonces cómo está haciendo la gente hoy en día, qué elementos está tomando para apropiárselos. ¿Cómo está haciendo circular esos elementos en sus identidades y en sus prácticas? A esto le hemos llamado conjugaciones, ¿no? Porque empezamos a hacer una serie de hermanamientos que otros autores, como por ejemplo los mexicanos le han llamado hibridez cultural, otros le han llamado sincretismos, otros les han llamado fusiones, nosotros le llamamos conjugaciones. Básicamente porque es conjugar entre historias, cotidianidades, contemporaneidades, pero también todo lo que está pasando en el mundo. En la Universidad Pedagógica pues han habido varias experiencias de tomar digamos, las diversidades, estas que están apareciendo aquí, en varias partes del país. La universidad se ha movido por el Putumayo, se ha movido por el Chocó, se ha movido por aquí, por todas las, digamos, los fenómenos étnicos, ¿no? Ha abierto varios programas de acompañamiento escolar, entre ellos el programa de etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional lo acompañó la Universidad Pedagógica. Y en este ejercicio es donde viene otra propuesta, por ejemplo, aquí de etnias y recreaciones de la Facultad de Educación Física, algo que realmente no se dio, pero que por ejemplo la profesora Sonia se acuerda, cuando era yo estudiante de Educación Física, nosotros teníamos una idea loca que era recoger los juegos tradicionales de nuestras comunidades, y nos decían desde ese tiempo que éramos unos locos, ¿no? Que era como una cosa que ¿por qué lo hacíamos? Y nosotros todavía no visibilizábamos estas caídas, por ejemplo, en las identidades nacionales, y está pasando. La pedagógica, por ejemplo, ahorita está funcionando en los bases. Puerto Asís Putumayo, con licenciaturas de educación física, biología, está
está en Guaticauca llevando estudiantes de aquí de la universidad a hacer sus prácticas, a aprender de las cotidianidades. El otro programa que está aquí por el Valle de Tensa, Educación Física, está también allí presente. La Chorrera, que acaba de sacar licenciados en biología, paradójicamente en la casa Arana, ¿no? La casa símbolo de la cauchería en la Amazonía. La semana pasada se graduaron allí indígenas de la Chorrera como licenciados en biología en la casa Arana. Entonces, todo este tipo de cosas que pasaron, de hechos históricos tristes, a veces dolorosos, están cambiando hoy en día. Y desde la Facultad de Educación Física, pues la idea es que podamos tomar este tipo de fenómenos, ¿cierto? ¿Qué ha pasado a nivel de la parte de la educación física, los deportes y la recreación? Hubo en un momento un Plan Nacional de Educación Física en el que se quiso hacer una expedición que recogiera las manifestaciones lúdicas de los pueblos indígenas. Esto pues a la final no fructificó, se quedó allí como plan, como proyecto. Incluso nosotros pues que teníamos cierta experiencia estuvimos haciendo el seguimiento, no sucedió nada. Por otro lado, instituciones como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes en Bogotá tiene un programa que se llama Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias, donde está tomando la capoeira, el parkour, la práctica del BMX y otro tipo de manifestaciones corporales que nos están diciendo que efectivamente la gente está buscando. Y estos son los campos en donde tenemos que estar como profesionales de la educación física, de la recreación, del deporte, mirando qué pasa allí, apoyando los fenómenos que están allí sucediendo y que están cambiando todo el tiempo, ¿sí? En este tipo de programas, por ejemplo, hemos tenido participación con el juego del tema. Allí hemos participado nosotros con el juego del tema. Allí hemos participado nosotros en un proceso que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento con Guatemala, compartiendo los juegos ancestrales de Colombia y de Guatemala, en el caso de ellos el juego de pelota maya, ¿no? La pedagógica ante esto, en su plan de desarrollo institucional, se planteó entre 2009 y 2013 atender la población rural a partir de este desarrollo de la interculturalidad. Y viene nacimiento entonces la Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción, que vienen desarrollando diferentes actividades, foros, charlas, círculos de palabra, encuentros, a través de metodologías que están, digamos, siendo tomadas de justamente esta diversidad que tiene el país en este momento y de actores y actoras internacionales que también han sido invitados a participar aquí, ¿no es cierto? ¿Qué proponemos nosotros? Básicamente dos cosas. La confluencia entre memorias cotidianas y revisiones históricas. Es como la propuesta que traemos desde la experiencia que tenemos de recopilar nuestros juegos tradicionales en las poblaciones indígenas, de jugar tejo con la gente aquí de la sabana de Bogotá, de irnos para México y para Guatemala a compartir los juegos de las comunidades indígenas, de experimentar la danza, de experimentar las culturas corporales, en procesos que nosotros llamamos las memorias cotidianas, que es estar atentos, captar lo que está pasando en la actualidad, estar con el ojo abierto, ¿no es cierto? Con el ojo sensible, lo que llaman en ciencias sociales etnografía, ¿no? Y por otro lado, revisar la historia. Revisar la historia republicana, revisar la historia de la colonia, que es lo que ya está haciendo más o menos las teorías críticas en el mundo. Eso no lo estamos inventando nosotros, está pasando, pero con una cuota de acción. Nosotros como campo, en este caso de las corporalidades, tenemos mucha posibilidad de acción. Y en ese sentido, por eso hablamos de conjugar todo este campo como unas cuencas de los descubrimientos, a partir de la vocación de los territorios que tenemos aquí, de los territorios hídricos. Río Amazonas, Río Magdalena, Río Orinoco, ríos, mares, que vienen de montañas, que vienen de... O sea, nosotros somos parte del territorio y esa es la idea, ¿no? Que estamos tomando las metodologías a partir de eso, las metodologías de los territorios, que es con las que hemos estado aprendiendo todo este tiempo. Contemplar, entonces,
describir, tener capacidad de asombrarse con lo que está sucediendo. Entonces, la gente que está, por ejemplo, trayendo prácticas deportivas, hoy en día hablan de chompo, por ejemplo, ¿no? O una gente que se monta en bicicleta a jugar con un palito, jugando hockey, estas cosas son rarísimas, ¿cierto? Y uno tiene que tener la capacidad para estar atento a esto, esa capacidad de asombro que es la que tenemos que entrenar, ¿no es cierto? En vez de entrenarnos a veces en repetir teorías, tenemos que entrenarnos en eso, ¿no? Cómo nos asombramos con cada cosa que pasa, nos asombramos con esto que está pasando aquí con la lluvia y cómo se está moviendo, ¿no es cierto? Este espacio en donde estamos. La experiencia que tenemos específicamente en este campo de asombrarnos, ¿no? A través de nuestros intereses, ¿no? Le llamamos ilusio kinestésica porque un autor sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, es marxista, propuso el término de la ilusio para denotar el interés, ya no económico, sino el interés o lo que hacía parte de lo que a uno le llamaba la atención. Por eso lo tomamos el término a partir de allí, porque la idea es que en el campo que nos ocupa, de los patrimonios corporales ancestrales, pues es ir allí, ¿no? A los lugares de práctica, a los territorios de intercambios, a los sitios donde la gente está jugando, donde está conjugando sus cotidianidades, sus historias, sus vidas cotidianas y sus descripciones, ¿no? Esto, por ejemplo, las imágenes que están pasando hacen parte de unos trabajos que estamos haciendo aquí en Colombia con el juego de pelota maya, ¿no? Un juego que viene de Mesoamérica, que lo estamos tratando de explicar aquí para que la gente lo conozca, porque por un lado o por otro va a llegar, y está llegando, pero nosotros a veces preferimos que a la par que está sucediendo, a la par que Discovery Channel o que Nat Geo está contándole a la gente una historia fantasiosa, una historia etnopágica, nosotros la podemos contar también desde otras lógicas, desde la lógica de la práctica nuestra, desde construir nuestros propios aprendizajes, o lo que le hemos también llamado, en el caso de las personas que les gusta a veces trabajar, son hacer un proyecto personal de contemplación, ¿sí? Básicamente. Porque a eso nos dedicamos. Y esa es la idea de poder, digamos, colaborar aquí en la universidad con esta propuesta de docencia para la investigación en patrimonios corporales ancestrales. Quiero terminar aquí esta parte dejando estas preguntitas, ¿no? ¿Qué está pasando con estos fenómenos de contemporanización de estas prácticas? Se crean, se recrean, se producen, se reproducen. ¿Cómo están circulando? Básicamente. Lo que les comentaba en el objetivo allí planteado, que fue la pregunta inicial nuestra. ¿Cómo están circulando eso que a nosotros le llamamos patrimonios corporales ancestrales? Están circulando colonizados igual que circularon cuando tuvieron que echarle mano como símbolos las personas que hicieron las naciones en las que vivimos ahora. Las personas que se inventaron la nación y que se inventaron que el bambuco era representativo de la nación colombiana, por ejemplo, o que la cumbia, o el vallenato, o que el sombrero volteado, no sé, todo este tipo de cosas que suceden, ¿no? Que siguen pasando. Entonces, son como las preguntas, ¿no? Que nos formulamos, que nos estamos formulando todo el tiempo, que las respuestas que tenemos las tenemos desde lo que hacemos, desde la acción, y la idea es poner en juego, conjugar desde esas experiencias de vida cotidiana, de revisiones históricas que hemos traído, con las cotidianidades de las estudiantes, de los estudiantes, de las maestras, de los maestros de esta facultad, de esta universidad. La dejo ahí para que pues ya quien desee puede preguntar o bueno, aportarnos algo o respondernos a una pregunta de estas que traemos. Muchas gracias. Antes de hacer una pregunta, buenas tardes.
lo aplaudo a este comunicado que solo es que me parece muy importante. Aún no hemos logrado después de la Universidad de Antioquia. Es que se da este espacio de una convocatoria pública, pero yo creo que aquí tiene carácter público. Es muy importante, porque de alguna manera me parece que es un gran avance en lo que muchos todavía tenemos. Es posible, digamos, asuntos de orden democrático, asuntos equitativos. Yo quiero como resaltar eso porque me parece que eso le da mucho rigor, le da mucha credibilidad a digamos, este evento que es sagrado. Yo no sé si además como inquietud que me queda a tu disposición. Y una primera, pues cuando hablas de nosotros, es un grupo de investigación, es al grupo al que perteneces. Está hablando de que nosotros pensamos, una inquietud no, es como para contestarte la pregunta que puedo hacer. Eso hace parte, digamos, de un grupo de investigación. Bueno, en el documento que presenté a la convocatoria, manejo un término allí que lo llamamos Estanak, que es lo que desde nuestro idioma puro decimos que es juntarse. O sea, uno no anda solo por el mundo. Entonces yo no puedo poner aquí, y mal haría, creo que decir que muchas de estas ideas que estoy exponiendo son mías. Es más, aquí hay personas invitadas con las que hemos estado haciendo eso. Entonces, si yo me paro aquí y estoy diciendo, no, pues yo estoy proponiendo aquí el concepto de los patrimonios corporales ancestrales, o estoy proponiendo la metodología de las conjugaciones, porque bueno, eso es lo que he estado haciendo, uno porque no lo he hecho solo. ¿Sí? Y uno no juega solo también a veces, ¿no? Es complicado proponer, ¿no es cierto?, como metodología frente, por ejemplo, a las metodologías descendientes o con las que se dieron conceptos como el de hibridez cultural o como el de sincretismo. Difícil decir que uno ha estado solo haciendo, porque son teorías o son conceptos o son metodologías que se construyen con otras personas, ¿cierto? Entonces, por eso me es muy difícil, digamos, utilizar el singular, ¿cierto? Porque esto es de varias personas, es un grupo grande. Es una claridad respetable. Bueno, me surge la discusión que es una inquietud, ¿no es cierto? Quisiera de pronto vean las ideas. Las ciudades, el modelo modernizador es un modelo bien completo, ¿cierto? Yo hablo mucho, digamos, cuando estamos hablando de la memoria, que precisamente hay procesos de discusión de asuntos que se han logrado. En esta modernización, en este proyecto, estás haciendo una propuesta de orden en la que también tiene que ver, toca esa inquietud, esas preguntas que tienen con los cuerpos se reconfiguran. Una ciudad, ¿cierto?, que alberga, que recibe, pero que también en esa interacción, ¿cómo ves esos para, digamos, aportarle a la disciplina de ese problema? Cuerpos, estamos hablando de hay un choque cultural, está hablando de la cultura, de lo que tiene que ver con la memoria. ¿Cómo has visto para favorecer o para leer eso que se da y de alguna manera tocan nuestros textos, tocan nuestro campo? Y eso naturalmente genera emergencias, más emergencias. Porque me parece que en el tratamiento que está haciendo, claro, hay una mirada de no dejar que es de la memoria, digamos, todo ese legado cultural. Por esto que llama la profesora Rivera ese registro. Hay emergencias como culturales de impacto pues, que eso se da en la ciudad. Sin embargo, hay prácticas ancestrales, patrimonios ancestrales que están. ¿Cómo es eso? De forma tal que problematice el área nuestra, que naturalmente nos aclara
recuerda que no es que es muy difícil entender. En esos asuntos, un complejo no sé si me hago entender. Ya, sí, perfecto, gracias. Bueno, voy a dejarles aquí nada más voy a dejarlo correr un poquito para que lean una cita de un ensayo que escribe un escritor peruano en el año 2010 acerca justamente del término cultura, y que es uno en el que entramos en debate, ¿no? Pero para responderle, le cuento que esa experiencia la tuve yo el año 2010, es así una experiencia personal, porque desde hace como 10 años venimos tratando de hacer toda una campaña por el juego del tejo para emplearlo en el colegio, ¿no? Jugar tejo con los estudiantes, a pesar de que la gente diga que esto es un juego para tomar cerveza y que es un vicio y que las canchas de tejo matan a la gente porque sale en el periódico El Espacio, bueno, en los periódicos de sangre salen esas noticias, ¿no? Muerto en cancha de tejo, son los titulares. Entonces, pues claro, pues el papá juega tejo, pero pues como así que en la clase de educación física se van a llevar a jugar tejo a mí, ¿no? ¿Cómo estaba haciendo ahí? Pues lo estábamos haciendo con un grupo de estudiantes ya de grado décimo, ya grandes, y me dicen, profe, pero es que nosotros nos gusta el parkour. Año 2010. Yo no sabía que era parkour en el año 2010. Eso me pasó en la cancha de la clase de educación física. ¿Qué es parkour? Bueno, pues ¿cuáles son los que practican parkour aquí? No, profe, que yo, bueno, pues ¿qué es eso? No, pues empiezan ellos a explicar que era que todo lo que la compone, superar los obstáculos urbanos, y entonces, pues bueno, investiguemos, metámonos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Y resulta que es una práctica que para ellos es nueva, ¿sí? Para mí está siendo nueva, pero cuando miramos la historia es toda una práctica histórica europea, que no por ser europea es mala. Y quién sabe de dónde la copiaron los europeos, uno nunca sabe, así como pasa con cosas como por ejemplo el invento de la vulcanización en el año 1889, que Charles Goodyear patenta el invento de la vulcanización cuando hacía 5.000 años se le habían inventado los mayas, ¿cierto? Entonces quién sabe de dónde vendrá el parkour. Lo cierto es que en la información oficial dice que el parkour se lo inventaron por allá en Francia, los europeos, toda la cosa, ante los obstáculos urbanos. Bueno, pues está bien. Pero ¿cuál es el papel entonces? Ojo, revisión histórica. Revisemos, ¿sí? Nosotros ahorita en América Latina, en Apia y Yala, estamos pasando por el fenómeno de la urbanización, de la metropolización que vivieron los países de Europa hace muchos años en la época industrial. Y podemos tomar muchos ejemplos de ahí. Y tenemos que conocerlos, ¿cierto? Pero de manera paralela a esto, no podemos dejar de imaginar que dentro de 10 años podemos jugar, o puede estar el juego del tejo en los Juegos Olímpicos. Eso no lo podemos perder de vista, porque eso va a suceder y tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? O sea, eso va a suceder, ¿sí? Puede que lo veamos nosotros, puede que no, pero de aquí, de esta gente que está aquí sentada, la gente que está en los salones de clase por allá, o que están en Medellín, o que están en otras universidades, en las facultades de educación física, de ahí van a salir las personas que van a promover esas prácticas en otros contextos. Y pues, en ese sentido es que todas estas prácticas puedan estar en los mismos niveles, ¿cierto? Y que ya no tengamos que, como profesor de educación física, agacharle la cabeza a los papás y, no, pero sí señores, lo que pasa es que este es un juego que es ley de la República del año 2000. Ah, sí, profe, eso es ley, es deporte nacional. Sí, claro, sí, es oficial. Ah, entonces no los van a sacar de la cancha de tejo, el policía no va a ir a sacarlo, no los va a meter a la cárcel. No, señor, no. Esto es ley de la República y lo podemos hacer. Entonces, eso podemos aportarle al mundo en tanto patrimonios corporales ancestrales, ¿no? Revisarlos en las historias, de dónde vienen, ahí sí, movilizar las teorías críticas, ¿sí? Y ponerlas a funcionar, ya no para decir que otro mundo es posible, sino que otro mundo está siendo posible hace miles de años. Eso puedo comentarle. Y otra cosa que quería, totalmente de acuerdo con Vargas Llosa.
término cultura fue una invención de las ciencias sociales. Y siempre ha sido eso, siempre ha sido un castillo de arena, siempre. Y nosotros, desde las facultades de educación física, podemos jugar teóricamente con eso. Y no solamente jugar teóricamente, sino jugar en la vida cotidiana con eso, como lo dice Vargas Llosa, como al mejor estilo, como lo decían los españoles, a veces en las crónicas de Indias uno puede leer esto mismo. Puedo parecer pesimista, pero mi impresión es que con una irresponsabilidad tan grande como nuestra irreferible vocación por el juego y la diversión, hemos hecho de la cultura uno de esos vistosos, pero frágiles castillos construidos sobre la arena que se deshacen al primer golpe de viento. No sé qué más somos nosotros. Esos somos. Eso nos decían también en las crónicas de Indias, cuando uno las revisa, también decían, es que esta gente se la pasa emborrachándose con cerveza y se la pasan haciendo pelotitas de arcilla. Sí, son como raros. Sí. Y hoy en día miremos las exposiciones, ese debate que había estos días de la exposición de los ídolos, ¿no? Iban a traer las estatuas de San Agustín y todo ese coge-coge que hubo, ¿no? Productos de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Eso. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Todos sabemos los grandes problemas de gobernanza que tiene nuestro sector actualmente. Y por supuesto que la educación física no es ajena a esas dificultades. Me gustaría que por favor de manera muy concreta nos pudiera decir en qué medida esta propuesta que usted hace apunta a resolver problemas puntuales tanto de la formación como de la práctica que estamos teniendo en la educación física, tanto en lo institucional como en lo nacional y internacional. Bueno, creo que te lo venía diciendo por ahí, pero me das la oportunidad, gracias, para avanzar un poco con la idea esta que ya había iniciado, diciendo que la gente que está sentada aquí es la gente que va a estar allí. Y dependiendo la forma como haya sido formada la gente que está aquí, es que podemos apuntarle a esos problemas. Si seguimos leyendo, ¿no? Y creyéndonos ciegamente las teorías sobre el cuerpo que nos vienen de Europa, pues bueno, pues seguiremos pensando eso, pero nos va a quedar lo otro vacío, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí para proponerle al mundo? ¿Sí? Un grupo de estudiantes de hace como unas 2 o 3 semanas nos llegan con inventos aquí. Todo el tiempo la gente está inventando, está haciendo juegos, están haciendo invenciones aquí, están proponiéndole cosas a las institucionalidades de allí, ¿sí? Están proponiendo formas de movilizarse las cotidianidades que la institucionalidad no lo ha podido hacer. Ya lo colocaba yo ayer en la exposición. Plan Nacional de Educación Física 2002-2006, pero si era 2002-2006, Expedición Colombia de la Educación Física, hágame el favor. Ir por las poblaciones étnicas a recopilar los juegos tradicionales. Ese era un proyecto, imagínense, ese era un proyecto que en el año 1997, cuando me gradué aquí con otro compañero que también hicimos la tesis, los dos, todo esto fue miedo. Ya habíamos estado haciendo eso, ¿sí? Y a pesar de que no salió por ese lado ni por ningún otro lado, a los 2 años nos ganamos una beca del Ministerio de Cultura para hacer eso. Aprovechando, claro, aprovechando la teoría de la educación, que buscaba otras cosas, pero lo aprovechamos. Estábamos preparados. Aprendimos ciertas cosas en la universidad, aprendimos a mirar para allá. Eso nosotros lo agradecemos mucho, porque por lo menos pudimos escribir un proyecto de investigación legible, impactante, con el que nos ganáramos esa convocatoria en el año 1998, ¿sí? Para hacer un trabajo con juegos en el Ministerio de Cultura. Lástima que le redujeron los presupuestos y ahorita, bueno, ya para investigar dan una miserableza, ¿cierto? Pero es eso, ¿no? Es que desde esa formación podemos estar preparados para eso, porque se vienen ese tipo de cosas, ese tipo de necesidades están.
Las necesidades identitarias están en la gente. ¿Y qué tienen que hacer? Un programa como Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias. ¿Sí? Ese programa pudo haber sido inventado un burócrata en media hora, pero pueden estarlo operando gente que ya sepan cómo funcionan las cotidianidades, y a partir de saber cómo funcionan las cotidianidades, saber qué se puede hacer en el contexto, ¿cierto? Y saber qué se puede hacer, por ejemplo, con el problema de las balas, ¿sí? Eso que se cascan, que se pegan, que se pelean, que se van a contexto, ¿sí? Algo que tengo que reconocer que me impactó en tu texto es las categorías conceptuales que manejan, que llaman poderosamente la atención, desde luego, porque lo remiten un poco como es decir, como al rescate del mismo hombre. Esto que de una u otra manera en la cotidianidad del ser humano se ha olvidado. Pero la pregunta es, porque el cuestionamiento sigue estando en lo metodológico, o sea, no lo veo claro ni en la propuesta en la lista, y si nosotros tenemos 3 programas en la facultad, ¿cómo usted ve inserta para desarrollar esto en los programas culturales sabiendo que cada uno tiene un objetivo? Bueno, la metodología que está allí en el documento y que un poco alcancé a exponer aquí, aunque no toda, porque es algo pues grande, ¿no? Es algo que ha sido aprendido a través de varios años, ya llevamos 13 años en eso. Pero bueno, básicamente son 2 cosas, ¿no? Una es la de no perder la capacidad de asombro ante lo que sucede, ante lo que pasa. Y la otra es otra que le llamamos itinerancias, ¿no? La historia, a través de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, se encargaron de endosarle a los pueblos americanos, a los pueblos de Apiayala, que éramos unas culturas quietas, que éramos unas culturas tradicionales, que éramos unas culturas salvajes, ¿no? El mito del pueblo salvaje, toda esta idea occidental de encontrar el pueblo salvaje allá y de mantenerlo, que es muchas veces lo que sucede actualmente con los programas o con los proyectos de recuperación, le llaman de revitalización, le dicen, de manifestaciones tradicionales, ¿sí? Entonces como si los pueblos fueran quietos, como si fueran allá sedentarios, unas cosas, ¿no? Algo que, como que intocable. Y ese espíritu no muerto, ¿no es cierto? Pero hay otra verdad, o han habido otras verdades más bien, que nos lo responden las cotidianidades. ¿Por qué un niño o una niña amazónica o amazónica habla por lo menos 2 idiomas nacionales? Español y portugués, para empezar. Y para seguirla, habla el idioma de la mamá y el del papá. Van 4 idiomas. Y resulta que va a otra escuela, por ejemplo, donde hay niños que hablan otros idiomas que practican en la Amazonía. Una diversidad tan impresionante nos da para pensar que lo que nos identifica como personas es caminar, es andar, es itinerar. Nosotros en América sí que podemos decir que nuestra experiencia humana ha sido andar, ha sido caminar, y en eso nos hemos formado. Y por eso hace parte las itinerancias de nuestra metodología. Itinerar en nuestros territorios de formación, claro, pero itinerar en los otros. Por eso, de manera coherente, hemos estado buscando hacer los intercambios internacionales ya. Ya van 2 veces seguidos que venimos con compañeros de Guatemala que nos vienen a
a compartir su juego ancestral que están haciendo allá, que están contemporaneizando a su modo. Ellos quieren que sea un deporte, quieren federarlo, pero ese es su ejercicio, irrespetable. Lo cuestionan otros, pero ese es su ejercicio. Pero estamos itinerando, ¿sí? ¿Y cómo es que cuando nos sentamos a maciar la arcilla, por ejemplo, ellos dicen, no, pero es que esto también lo hacemos en mi tierra? Oiga, pero están a 4.000, más o menos 4.000 kilómetros de distancia y tenemos particularidades. Ahí hay sospechas. Nosotros todo el tiempo hemos caminado. Y nos lo dice, por ejemplo, los pueblos oaxaqueños de México o los pueblos mayas de Chiapas, que están en Estados Unidos ya montando grandes restaurantes, hablando su idioma. ¿Sí? Somos pueblos entrenados en la itinerancia. Las ciencias humanas, las ciencias sociales nos quisieron hacer creer lo contrario, pero no. Y por eso nuestras metodologías parten de ahí, de itinerarnos, de buscarnos, de mirarnos, de contemplarnos, de captarnos en nuestras memorias cotidianas, pero de revisarnos en las historias. Entonces, digamos que lo que proponemos metodológicamente allí tampoco es una cosa, una teoría, como la teoría del relativismo, por ejemplo. ¿No? Son propuestas tan dinámicas como nosotros mismos, como personas. ¿No? Son dinámicas. Lo vamos a hacer en el programa de recreación. En el programa de recreación va a tener unas lógicas distintas porque vamos a recrear, vamos a tener una propuesta o una apuesta distinta. Y ahorita la licenciatura es en recreación y turismo. Hombre, mucho más. No vamos a dejar que Jean-Claude Besudo, el dueño de Aviatur, nos siga enseñando cómo hacer turismo. ¿Sí? Para eso está la Universidad Pedagógica. O para eso están otros sitios que se están pensando desde otras formas de moverse. Jean-Claude Besudo no se inventó el turismo, no se inventó las itinerancias. Eso ya venían aquí hacía muchísimo tiempo. Y así con los otros programas, el programa de deportes, ¿no? Que con la experiencia esta que estamos aprendiendo los guatemaltecos, agarraron el juego de pelota maya, se fueron a los sitios sagrados y están federando el juego de pelota, ¿no? Se están inventando un reglamento, entonces, pues sí. Y eso es un fenómeno que tienes que estudiar en una licenciatura en deportes. Porque quieren organizar un deporte aparentemente descubierto hace 16 años, pero con una práctica de más de 5.000 años en toda Mesoamérica. Y así podemos ir nombrando otros fenómenos, ¿no es cierto?, de los diferentes campos de estudio a los que se dedica cada uno de los programas. Eso. Vamos a ver unas dos preguntas que yo veo que cuando tú hablas de confluencia, mencionas memorias cotidianas, donde pues supongo que caben muchas maneras. Esa es la otra son las revisiones históricas. Ahí estamos hablando de metodología, esa confluencia de metodología. Si tú haces una descripción de tu manera, una descripción que está cotejada pues, con la realidad de nuestras particularidades. Es como, yo creo que eso es como la prevalencia de la metodología, las revisiones, perdón, las memorias cotidianas y las revisiones históricas. Ya me queda claro. Habla sobre cultura de consumo, cultura del vínculo, nos abiertan para que las cosas son porque es aquí. Y lo que me gusta es que habla esto de lo que quiere ser el profesor, si lo entiendo bien, es esas culturas de masas que nos embargan a través de las lecciones y que llegan acá quitando nuestra cultura popular, que es lo tradicional, que alguna vez nos hicieron libre, lo tradicional.
y el profesor lo que quiere es como rescatar lo tradicional para que no se olvide, ¿sí? Compitiendo con lo de ahorita que es la cultura más, ¿sí? Que se mueve, el sistema, lo que hace la gente que no haga como la pena como persona, sino como objetos. Sí me gustaría saber ¿cómo usted piensa, o sea, será que no es posible llegar a un nivel, no competir con cultura de masa que está tan arraigada en ya como en esto, ¿sí? Sino como llegar a un nivel de cultura tradicional, sin llegar a competir, sino entrar con la cultura de masa, como utilizar las mismas armas, ¿sabes? ¿Cree que es posible? ¿Es posible? ¿Cómo utilizar los mismos medios que nos da? ¿Me entendió? Sí. No, y me sonrío porque pues nos da mucho la razón, ¿no? Porque por eso proponemos conjugar. Conjuguemos. En Bogotá tenemos un caso, yo creo que muchas personas lo conocen, el caso de lo que está, en estos días está el Festival de Cultura Popular, que nace en Boston, se lo inventan en Boston. Y hay un político muy famoso que fue uno de los que se inventó y movilizó esa cultura popular como forma de hacer política. El concejal Venus Albeiro Silva que tenemos en el Consejo de Bogotá, y hizo plata con eso. Se aprovechó de los valores tradicionales de la gente, los proyectó, y en el año 2005, creo, no me acuerdo, 2005, 2004, 2005, aprovechó la coyuntura política y hizo que su Festival de Cultura Popular fuera declarado Patrimonio del Distrito. Un acuerdo de consejo. Y le dan presupuesto cada año. ¿Sí? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, cuando yo veo que hay un grupo de niños ahí bailando en el festival y que están yendo a teatro y todo eso, uno dice, pero ¿por qué va a estar mal esto? ¿No? Pues hay gente que está trabajando esto. Bueno, pero los que manipulan eso por otro lado y roban y todo eso, bueno, y usted con la pregunta que hace, pues, precisamente esa es una pregunta de investigación. Esa es una pregunta de investigación para trabajarla en este tipo de, digamos, de espacio. ¿Sí? Porque la estamos viviendo, usted la está viviendo. Usted está viviendo eso que llama cultura de masas. Y lo está viviendo al lado que está mirando que hay ciertas emprendimientos para rescatar aparentemente cosas, le llaman del pasado, pero que no son tan del pasado. Porque cuando salimos aquí y nos damos cuenta que hay gente que las está practicando y que son parte de la vida cotidiana, lo que pasa es que son parte del pasado para nosotros, como en el texto lo decimos nosotros. Hace 14 años que empecé a trabajar en un territorio donde aprendí que allá yo no tenía que ir a recuperar juegos ni a revitalizar danzas, ni a rescatar ritmos, ¿no? Allá yo me fui a recuperar yo mismo, allá me tocó irme a revitalizar pues yo, para darme cuenta que eso que quería rescatar, revitalizar o reformar, estaba la gente practicándolo como parte de su vida cotidiana, el que estaba perdido era yo. Sí. Entonces es precisamente eso, ¿no? Para eso tenemos que entrenarnos en los sitios donde nos formamos, para estar pendientes de eso y para no olvidarnos de que el hecho que hayamos pasado por una universidad no nos da la carta para ir a salvar el mundo. ¿Sí? No, de ninguna manera. Pero o sea, me hace sonreír porque precisamente es eso. Es el tipo de debates que se están generando actualmente. Es el debate que tiene usted, el debate que tienen aquí muchas personas, porque están practicando, son practicantes de muchos tipos de manifestaciones, y estamos en la búsqueda. ¿Sí? Muchas personas están en la búsqueda. ¿Sí? Y bueno, le agradezco la pregunta.
a raíz también de la pregunta del profesor Fernández, ¿no? Y usted cómo relaciona esto con la propuesta realizada con la educación física, la cooperación, digamos, los que se están haciendo que también son desde los paradigmas, bueno, que los han construido de distintos países. Entonces, uno puede decir, tengo esta propuesta y la voy construyendo. Existen, es decir, ahí es muy difícil, o desde mi perspectiva, entonces yo como diálogo con el sector igual grande, tiene búsqueda de cambio, está produciendo, digamos, siendo respetuosos e interactuando de tal manera que se produzcan transformaciones y posiblemente otros ejemplos. O todo es confrontación y se encontró. O sea, estratégicamente y dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida práctica, ¿cómo pudiera ser posible esa conjugación con lo dominante? Es decir, o solamente rechazarlo, o cómo se empieza ahí un proceso de reconocimiento, convencimiento y cambio. Lo digo como maestro de educación física. Sí. Entonces, claro, uno trabaja los juegos, los festivales, eso es una mezcla impresionante. Realmente la cultura popular está jugando siempre ustedes sobre los principios interesantes. Está jugando ahí. Pero hay otros factores que juegan, que repercuten anular, que frenan, que muchas de esas cosas que están avanzando se frenan por diferentes maneras de pensar la historia. Sí, claro. Bueno, ahí lo que podría decir es que, miren, alguna vez le escuché a estas no son palabras mías, son palabras de un sabedor, sentados allí. Dice el tipo, mire, yo soy hijo de la colonia, yo soy un ser colonizado. Soy hijo también de la revolución, soy un revolucionario. ¿Sí? Estuve militando y soy revolucionario también. A pesar de ser un personaje colonizado, soy un revolucionario. Y soy hijo del tiempo. No solamente por esto de que faltan 5 minutos y se va a pasar el bus, entonces no, soy hijo del tiempo porque pertenezco a todas estas herencias que tengo aquí, a todo este abanico, ¿cierto? Soy hijo de esos factores. ¿Qué puedo hacer con eso? Si me pongo a hacer el ejercicio de contraponerme y decir, no, yo ya no quiero ser colonizado, ¿no? Yo ahora soy, no sé, yo voy a votar, yo soy revolucionario y a mí me vale madre las reglas, me valen, pues no estamos haciendo nada. Si somos hijos de esos factores, mucho más en América, pues lo que nos queda es reconocernos en eso. Nosotros reconocemos que en determinados momentos tenemos que acudir a los paradigmas multiculturales, pero sabemos que estamos en instituciones y en las instituciones podemos generar relaciones que serían de tipo intercultural, intercultural, ¿sí? Y podemos servirnos, podemos aprovecharnos de esas relaciones interinstitucionales o de esas relaciones personales, ¿sí? Pues el hecho de que, por ejemplo, digamos que en determinado momento la educación, el aparato educativo sirvió para fomentar el espíritu nacionalista y por ende aprovecharse de nuestras culturas ancestrales en favor de reproducir simbólicamente los folclores para volvernos colombianos. Y esto es una realidad que está ahí, ¿sí? Pero es una realidad que podemos aprovechar, ¿sí? O sea, yo no puedo ahorita digamos hablar mal de que tuve la experiencia trabajando con una universidad de ir a los llanos y aprender lo bonito que baila esa gente la música de la música, ¿no? O estar un tiempo en el Cauca y meterme con las comunidades afro y decir que esa maestra está tomando clase conmigo, pero resulta que yo duré una semana allá y aprendí fue lo que hacen ellos allá, ¿sí? Entonces, o sea, hay una infinidad de cosas que cada vez nos vamos dando cuenta que los paradigmas que inventemos son paradigmas de momento, ¿no? Para nuestra realidad inmediata, pero que cuando entramos en contacto con ese otro territorio,
que puede ser otras personas, otras personas son otros territorios, otras territorialidades, otras identidades, inmediatamente vamos a estar conectados. Y por eso precisamente intentamos manejar este asunto, esta idea de conjugar, de hacer unas conjugaciones, ¿no? Que podemos tomarlo como una terminología matemática, porque la matemática hace conjugaciones, ¿sí? Y chévere, podemos analizarlo por ahí. Tenemos unas amistades matemáticas a los que les podríamos colocar estos problemas y mirar qué nos responden ante esto. Pero nosotros desde aquí lo podemos responder desde eso que manejamos, ¿no? Desde las corporalidades, desde nuestras experiencias de juego, ¿no? Y poderlas trasladar al ámbito ya de cómo formulamos metodologías para abordar una situación determinada, problematizarla y echarla a andar, ¿no? O cuando nos estamos cuestionando conceptualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cerramos, entonces, damos oportunidad a la presentación. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.